por lo menos. Claro, yo creo que en estos 6 años el gran déficit de Podemos han sido los círculos. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme que se traduce en que es bastante probable que dentro de muy poquito tengamos gobierno, que por primera vez en más de 70 años pueda entrar una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista, una fuerza que no debe dinero a los bancos, una fuerza que siempre ha sido crítica con las políticas de austeridad de la Unión Europea, una fuerza política que no tiene miedo, ¿no?, a hablar a los poderosos, sean eléctricas, sean fondos buitre, de que para nosotros las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo, están por encima, ¿no?, de los intereses económicos, no de estas grandes multinacionales y grandes empresas. Bueno, ya digo, entrar en el gobierno es un avance espectacular, pero creo que en ese esfuerzo hemos descuidado a los círculos, que creo que es la garantía de que las cosas las hagamos de manera diferente. Creo que entrar en el gobierno es esencial en este momento histórico. Creo que hay conflictos que solamente se pueden solventar con Unidas Podemos en el gobierno. Conflictos territoriales, conflictos sociales, conflictos con Europa, conflictos con sanidad, con educación, pero al mismo tiempo necesitamos que el partido se adapte al siglo XXI, que el partido tenga una nueva configuración, que el partido no sea un reflejo, ¿no?, de los errores de los partidos durante el siglo XX, y eso solamente se hace con mucho diálogo. Hay empresas muy importantes en Europa que están funcionando sin CEO, ¿no?, sin consejeros delegados, y eso solamente lo sustituyes con fórmulas muy poderosas de deliberación, de diálogo, de discusión, y eso lo tenemos que construir. Y entonces la base son los círculos, y si los círculos están abandonados porque la carrera electoral ha devorado buena parte de nuestras energías, el círculo al final no está. Y se nota mucho en zonas como Ciudad Real, como La Mancha. Poca visibilidad de los círculos? Podemos no puede ser un partido solamente de los medios de comunicación y de las redes sociales, que son esenciales, porque es la única manera que tenemos de romper un poco la fuerza de los grandes medios y de los grandes partidos, que tienen una relación casi simbiótica con las grandes empresas y con los medios de comunicación, que son a su vez propiedad, ¿no?, de estos grandes capitales. Pero luego vienen elecciones locales y elecciones autonómicas, y si ahí no tienes implantación territorial, no existes, ¿no? Entonces yo creo que hemos hecho un esfuerzo que a veces nos hemos desangrado, ¿no?, para lograr, por ejemplo, esto que estoy planteando histórico de entrar en el gobierno de España, pero creo que hemos desatendido. Lo que para mí siempre ha sido, desde el comienzo, desde hace 6 años, siempre he dicho que lo que podía hacer de Podemos algo diferente son los círculos, y eso no puede ser simplemente retórica, hay que traducirlo realmente en cosas prácticas. Una de las cosas prácticas es también venir a apoyar a la gente que está manteniendo la bandera de Podemos, pues aquí, ¿no? Aquí, como diría Trillo, en Murcia. Yo creo que en cuanto se configure el gobierno de España empieza una nueva etapa para Podemos, donde tiene 4 grandes retos, ¿no? Tiene el reto de la gestión gubernamental, va a tener el reto de la fracción parlamentaria, que tiene mucha tarea por delante, va a tener el reto del partido, ¿no?, que tiene que construir su propio programa, tiene que establecer sus mecanismos internos, tiene que establecer sus tareas de control, ¿no?, a la fracción parlamentaria y al gobierno, y luego hay una pata cuarta, que es la ciudadanía. Entonces, claro, la relación entre la ciudadanía y el gobierno creo que le corresponde al partido, que tiene que ser un partido en movimiento, que tiene que tener, bueno, pues por un lado, una pierna en las instituciones, en el Parlamento, municipios, comunidades autónomas, pero tiene que tener otra pierna, ¿no?, asentada en donde la gente está viviendo sus problemas. O sea, si tú estás en las instituciones y vienes en el AVE, pues no te das cuenta de que no puede costar 22 euros un trayecto de AVE, porque eso se da cuenta la gente, ¿no?, que tiene que cogerlo todos los días para trabajar. Entonces, ese mensaje viene si estás en la calle, si tienes esa presencia, y esos son los círculos a los que les corresponde. Y por tanto, tenemos que mimarlos porque son nuestra voz, nuestros ojos y nuestros oídos en la sociedad civil. ¿La abstención de Esquerra o cómo lo ves? Todo indica que va a haber gobierno porque todas las partes quieren. El PSOE quiere, Unidas Podemos quiere, Esquerra Republicana quiere, los otros partidos, el PNV quiere, porque somos conscientes de que estamos en un momento histórico donde nos jugamos demasiadas cosas. El avance de la extrema derecha
es terrible, sobre todo porque no tiene detrás ningún tipo de fundamento, ¿no? Es un voto de una derecha tradicionalista, católica, llena de casos de corrupción, que necesita una idea de España excluyente, que necesita odiar para existir, y no podemos permitírnoslo, ¿no? En un momento donde la crisis económica de 2008 todavía no se ha ido, y que se canalice, ¿no? El enfado de la gente por ese discurso de odio puede hacernos muchísimo daño. En España tenemos retos que son muy delicados y que reclaman mucha inteligencia. Todos los problemas vinculados al calentamiento global se tienen que solventar con mucha inteligencia y mucho diálogo. Todos los problemas vinculados al envejecimiento de la población, los problemas territoriales que tenemos en nuestro país reclaman mucha inteligencia, y la gente de la extrema derecha tiene la rara virtud de haber arrastrado hacia su terreno enfangado tanto al PP como a Ciudadanos, incluso a una parte del Partido Socialista. Y en el fango, si entras, lo único que sales es embarrado, ¿no? Y por tanto yo creo que es un momento claro de recordar aquello que decía Antonio Machado, que en España de 10 cabezas una piensa y 9 embisten, y esas 9 no podemos permitir que crean que tienen razón porque escuchan los argumentos de la extrema derecha. Yo creo que nunca tendrían que haber habido unas terceras elecciones, porque todo también lo enrareció. El Partido Socialista pensó que en unas terceras elecciones podía ganar votos de la izquierda con la sumación de Franco, pensó que podía ganar votos de la derecha con la sentencia del Procés, y al final, bueno, pues como el aprendiz de brujo, las cosas no salieron bien, y el único resultado de las terceras elecciones es que se dijeron cosas que seguramente no se tenían que haber dicho, que se exacerbaron los ánimos, que no se sentaron muchos puentes, ¿no? para solventar los conflictos que tenemos, y que la extrema derecha se creció, ¿no? Otra vez recuperando la legitimidad del 18 de julio del 36, ¿no? Y dices, hombre, que estamos en el siglo XXI. Y por tanto yo creo que ahora parece que hay un poquito más de sentido común por todos los lados. Yo creo que Esquerra Republicana ha entendido que la vía unilateral no va a ningún lado. Creo que el Partido Socialista se ha dado cuenta de que esos guiños constantes al Partido Popular y a Ciudadanos son contrarios, ¿no? a su condición socialista, y por tanto yo creo que se abre una vía para que lo que venía diciendo Unidas Podemos, que hacía falta un gobierno de coalición, pues se llevara a buen puerto. La sintonía es buena. Creo que las relaciones que hay ahora mismo, ¿no? personales entre el PNV, Esquerra Republicana, el PSOE y Unidas Podemos facilita un acuerdo que nos permita superar la etapa de corrupción brutal del Partido Popular y que nos permita superar esta apelación al odio entre españoles, que es lo único que configura la política de la extrema derecha. Bueno, se han planteado fechas, ¿no? Se ha planteado fechas de una posible investidura. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido ir y que luego no salga en el propio Parlamento, ¿no? Y por tanto, yo creo que se está hablando ahora mismo. Se está hablando, creo que Oriol Junqueras ha sido muy sensato, diciendo desde la cárcel hay que seguir hablando, no utilicéis mi nombre para intentar frenar las discusiones, y creo que Junqueras ha dado una lección, ¿no? a mucha gente que está esperando que sea el discurso del odio el que prime. En cambio, cuando un tipo que está en la cárcel con una sentencia injusta, con una barbaridad que hizo el Tribunal Supremo negándole la inmunidad parlamentaria, con esa patada a los derechos políticos que le ha dado este tribunal, bueno, pese a todo, Oriol Junqueras dice, es el momento de hablar. El gobierno tiene que salir adelante, y creo que es una lección de por dónde tienen que ir las actitudes. Es que el futuro no está escrito, no hay varitas mágicas ni bolas de cristal. Está la voluntad de hablar, y ahora mismo, mientras que nosotros estamos aquí, hay gente que está hablando, ¿no? para intentar sacar adelante el gobierno, que creo que es lo que conviene. Sobre todo porque cuanto más tarde en formarse el gobierno, más barbaridades va a decir la derecha. Creo que tenemos una derecha que no está a la altura del momento histórico. Frases como la de la presidenta de mi comunidad diciendo que no presenta los presupuestos porque va a haber un ministro de etarra son un tipo de frases absolutamente impropias de un país que es la cuarta economía del euro, y por tanto yo creo que este impasse lo que hace es, bueno, pues este río revuelto pues da ganancia a estas malas pescadoras y estos malos pescadores que solamente, ya digo, viven en el ruido porque no tienen un proyecto para España. Yo he dicho desde el comienzo, desde que fundamos Podemos,
que yo no quería tener cargos de representación popular. Es decir, que durante 3 días fui el candidato a la alcaldía de Madrid, se planteó que fuera eurodiputado, que fuera diputado. Es verdad que siempre está ahí rondando, bueno, porque eres fundador, porque eres profesor universitario, porque mi currículum es bastante mejor que el de Pablo Casado, ¿no? Y por tanto, bueno, la posibilidad de asumir alguna responsabilidad siempre está ahí, pero yo siempre repito que creo que es bueno que alguno de los fundadores de Podemos no asuma ningún cargo de responsabilidad política de esa índole, porque creo que me da más tiempo, por ejemplo, para estar aquí, ¿no? Si yo tuviera una responsabilidad, incluso a lo mejor siquiera si tuviera que prepararla, yo no podría estar aquí hoy, ¿no? Y creo que en mi idea de lo que necesita España, para mí es más importante reforzar los círculos que asumir un cargo de responsabilidad para los cuales siempre hay mucha gente y que está preparada, ¿no? En cambio, no es tan sencillo poderte recorrer toda España y que haya gente como estos compañeros y compañeras dispuestos a tener un diálogo conmigo. Una última pregunta, por favor, y terminamos ya. Ya está. Pues muchas gracias. Claro.